versículo 3. Salmo 27, versículo 3. Dígame cuando lo tenga. Salmo 27, versículo 3. Yo no sé ustedes, pero como que uno está saturado, ¿verdad? Gloria al Señor. Y la cosa esta de la aplicación de la cámara no le dio la gana de trabajar y dijo, usted no me va a marcar, y lo tira a un lado. Así que Dios sabe. Salmo 127, verso 3. ¿Ya todos? Amén. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto de su vientre. Vamos a orar, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, danos tu iluminación para comprender tu palabra y poder exponerla y poder recibirla también. Guíanos, oh Padre amado de misericordia, y más cuando vivimos en estos tiempos en los cuales todas las cosas están patas arriba, aún aquellas que tienen que ver con la familia, los hijos y la crianza. Danos de tu bendición en este momento, en Cristo. Amén. Seguimos hablando de las responsabilidades bíblicas de los padres, siendo que los hijos son la herencia de los padres, la herencia de Dios a los padres, perdón. Ciertamente esto exige que el padre cristiano le estime, y siendo que ellos, los hijos, han de ser estimados como el fruto del vientre que son, hacen bien tanto padre como hijo prestar atención a todo el consejo de Dios, porque es en el consejo de Dios donde encontramos las directrices y también todos los pasos, pautas a seguir para poder desarrollar hogares sanos, hogares bíblicos donde Jesucristo es honrado, hogares edificados en Dios. Sabemos por la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. La eficacia o negligencia asumida durante el proceso de crianza de los hijos, siguiendo las prescripciones bíblicas, es determinante para la vida, y más cuando lo que está en riesgo es el futuro. Amados hermanos, somos llamados a preparar a nuestra prole espiritualmente para que puedan asumir los retos del tiempo futuro y puedan ser instrumentos de Dios y sacerdotes de Dios para las generaciones que vienen. Decía un viejo canto, que nos hayan fieles los que vienen luego, les inspire en la vida nuestra fe. Pero a consecuencia de ello es imprescindible que cada uno de nosotros juegue el rol que le toca jugar como padre, en especial los varones como cabeza del hogar y sacerdotes del hogar. Y en el caso de las hermanas cuyos esposos no son cristianos o viceversa, pedirle a Dios la gracia y la sabiduría y el discernimiento para poder encaminar las cosas, poder encaminar la crianza de los hijos conforme a la palabra de Dios. Por eso todo padre cristiano que honra a Dios debe de hacer suyas las responsabilidades prescritas por Dios en su palabra. ¿Cuáles son estas responsabilidades? La semana pasada estuvimos meditando en 4 de ellas. Hoy vamos a meditar en otras 4 más. La primera de ellas, velar por la seguridad de sus hijos. Cuando nosotros miramos el curso de la historia, tal pareciera que nosotros vivimos en una época donde nuestros hijos están más seguros que nunca. Y creemos que están más seguros que nunca porque si usted va a la escuela se encuentra con que hay una reja y un security y piensa que allí no hay peligro alguno. En las casas tenemos alarmas que nos avisan cuando la puerta se abre y se cierra, y tenemos cámaras por todos lados y damos por sentado de que nuestros hijos están seguros. Los traemos a la iglesia y pensamos que como todo el mundo es cristiano, lleno del Espíritu Santo, porque alaba a Dios, en la iglesia están seguros. Pensamos que porque tiene un maestro que es doctor en pedagogía y que es el que le está instruyendo, nuestros hijos están
seguros. Pensamos que cuando vamos al doctor, porque este está altamente calificado y hoy existe tecnología y medicamentos mucho más avanzados que los del pasado, ellos están seguros. Pero, ¿es en realidad esto? Lo cierto es que los hombres en su intento han buscado construir métodos y medidas de seguridad. Pero estas medidas de seguridad siguen siendo vulnerables. Y las hemos limitado a un espacio muy particular, pensando que una reja, un muro, una cámara o la confianza de estar entre santos hace que nuestros hijos estén seguros. Y nada más lejos de la verdad, porque siguen habiendo tiroteos en las escuelas, siguen habiendo médicos abusivos que con malas prácticas eliminan incluso a nuestros hijos. Siguen habiendo profesores ateos al frente del sistema educacional guiando a nuestros hijos en contra de todo lo que es de Dios. Siguen habiendo riesgos de todo tipo. Pero también es cierto que hay otro tipo de riesgos que ponen a nuestros hijos en una condición de vulnerables, tanto en lo espiritual, como en lo emocional, como en lo físico. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y aquí tenemos un caso muy particular en el cual los niños hebreos fueron puestos en riesgo por la determinación de un hombre tirano, gobernante de aquellos tiempos. Esta misma historia lo vamos a ver en víspera del nacimiento de Cristo, cuando Herodes toma la misma decisión de mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Son medidas gubernamentales que ponen en riesgo la integridad y subsistencia de los niños y por ende la continuidad de la futura generación. Y nos encontramos también aquí a padres que desafían el status quo, desafían las leyes, desafían a los gobernantes, porque han entendido que sus hijos son un regalo de Dios, una bendición de Dios, seres con dignidad, hechos a la imagen de Dios y que por tanto tienen la responsabilidad, contra todo viento y marea, de tomar acción en pro de salvaguardar su vida, de velar por su seguridad. Y aquí tenemos a la madre de Moisés, que simplemente confía en el Dios que protege, en el Dios que hace que lo imposible se vuelva posible, y basada en esta fe esconde al niño. Basada en esta fe y confianza en el Dios protector, que es Padre por excelencia, lo pone en un canasto, lo lleva al río, sabiendo que su Dios cuidaría de él. La acción de fe de esta madre por proteger a su hijo es prácticamente el principio de una historia mayor que deviene en la creación de una gran nación, de un gran pueblo, de un gran líder que va a conducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, y es Moisés. Vemos aquí a la madre de Moisés desafiándolo por escrito para velando por la seguridad de su hijo. Vemos a José desafiándolo por escrito por aviso divino, tomando a María y al niño y yéndose a Egipto para proteger a su hijo. Es responsabilidad del padre cristiano velar por la seguridad de sus hijos. Esto es un principio que encontramos en la Escritura. Vivimos en un mundo de maldad donde no son pocas las cosas que ponen a nuestros hijos en situaciones de riesgo para su salud e integridad espiritual, emocional y física. Y estas situaciones de riesgo pueden venir, y en muchas ocasiones vienen, de las leyes dictadas por los gobernantes. Leyes que no favorecen el crecimiento, la integridad física, espiritual, intelectual y emocional de nuestros hijos. Lo vemos con el faraón, lo vemos con Herodes, lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Porque al final
De alguna manera u otra, el diablo, quien tiene sus asentamientos sobre todas las cosas en los poderosos y en los grandes, siempre va a tratar de atentar contra las dos más grandes instituciones que Dios ha creado, la familia y la iglesia. Por tanto, nunca esperemos de ningún gobernante, sea este de la ideología que sea, ni del partido que sea, decisiones que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo de familias edificadas en Dios, bajo el temor de Dios y en la vivencia de la palabra de Dios. Nosotros creemos que vivimos en un país ideal, pero lo cierto es que cuando vamos a la educación pública, ¿qué nos encontramos? Que es una educación atea, que es una educación laica, que es una educación que, en mi opinión, atenta contra la espiritualidad de nuestros hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto que vivimos en un país donde hay libertad de expresión, soy de los que considero que así como un maestro tiene la libertad para enseñar una postura atea, debía de haber la responsabilidad, obligación y libertad para poder enseñar una teoría creacionista. Porque si al final el ateísmo es una teoría y resulta que el creacionismo desde el punto de vista de ellos es una teoría también, ¿cuál es el problema con enseñar ambas posturas? Y no nos damos cuenta que con estos sistemas educacionales ateos, nuestros hijos están siendo atacados por el área espiritual. Porque cuando se pone en tela de juicio y en duda la existencia de Dios, el acto creador de Dios, se comienza a atacar la espiritualidad de nuestros hijos. Y por ende, se empieza a atacar su mente y su corazón, predisponiéndolo contra Dios, su creación. Esto es un ejemplo de cómo las leyes pueden atentar contra nuestra familia, y no necesariamente con una persecución abierta, porque hay distintas formas de perseguir. Hay persecuciones que son violentas, y para mí hay otra persecución que es mucho peor, que es la ideológica, aquella que viene a través de la exposición de las ideas y criterios personales de un individuo y que se quieren imponer sobre toda la sociedad, sin importar en el riesgo al cual se arroje a nuestros hijos. Vivimos en una época donde la integridad de nuestros hijos está en riesgo, y donde ellos están en el centro de los conflictos de los poderosos, unos queriendo imponer una sexualización contraria a lo natural establecido y prescrito por Dios, y otros en contra de esta misma postura y yéndose a extremos que de igual manera terminan fraccionando, devaluando a la familia. Por eso es importante que usted y yo como padre nos tomemos en serio el rol de educar a nuestros hijos en el temor del Señor, conforme a la Escritura, y de ser capaces día tras día hablar de las cosas de Dios y enseñarles los principios bíblicos, para que cuando ellos estén expuestos a las decisiones impuestas por los gobernantes, sean hombres como Pedro y como Juan, capaces de decir: es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Porque hoy vivimos en una relativa paz, pero créame que viene el día, porque así está escrito, en la cual la iglesia de Cristo será perseguida, y donde hablar de la verdad de Dios, el consejo de Dios y vivir conforme al modelo establecido por Dios para la familia, pondrá en riesgo la integridad de esta y de nuestros hijos. Y si nosotros no nos preparamos para ser fieles a Dios antes que a cualquier gobernante y a cualquier hombre, sea este político o religioso, estaremos fracasando. ¿A qué otros riesgos están expuestos nuestros hijos? Al sistema educacional ateo que caracteriza la filosofía pedagógica de nuestros tiempos.
¿Con quién pasa más tiempo nuestros niños? ¿Con usted en cuestiones de instrucción o con los maestros? Y yo no estoy diciendo saque a sus hijos de la escuela, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo ataque al sistema educacional, no estoy diciendo eso. Porque nunca la violencia ni las actitudes antibíblicas son la mejor vía. Lo que estoy diciendo es que usted como padre debe de asumir la responsabilidad de compensar la balanza al preparar a su hijo para que sepa enfrentar el sistema educacional en el cual está. Porque usted no puede permitir tampoco que su hijo viva en una burbuja de cristal, porque eso no es saludable tampoco. Usted debe de instruir a su hijo para que tenga las respuestas bíblicas e idóneas para encarar el sistema. De tal manera que cuando un maestro le diga a su hijo, Dios no existe, su hijo puede decir, sí, Dios sí existe. Yo no tengo un problema con su existencia. Maestro, si usted tiene un problema con la existencia de Dios, usted es el que tiene que probar que Dios no existe. Y entrenar a su hijo para que dé las respuestas idóneas dentro del marco de la ética cristiana también. Yo recuerdo cuando entré al grado número 10. Yo fui un estudiante muy peculiar en esa época. No porque era inteligente, sino porque repetía el 10 3 veces. Más o menos entraba en septiembre y en marzo me montaban en la escuela. Y recuerdo que estando en el grado 10 tuve una profesora de biología, vecina nuestra, que se levanta en el estrado del laboratorio de biología y dice, ¿hay algún religioso aquí? Yo levanto mi mano. Habían de otras denominaciones y no levantaron la mano. Le digo, ¿de qué religión tú eres? Y ya en ese tiempo yo iba a la Bautista, pero yo estaba yendo a la Bautista con otro propósito. Digo, yo soy católico, apostólico y romano. Porque en ese tiempo todavía me identificaba con esa fe, que era la que yo practicaba. Y esta señora me dice, todos los religiosos son unos estúpidos. E ipso facto, un muchacho de 14 años, había acabado de hacer todo el catecismo mayor, había hecho todo lo que hay que hacer y estudiar de la manera que estudié. Le dije, más estúpida es usted. Y me dice la profesora, si usted es tan docto, pase al frente y explíquenos científicamente que Dios existe. Digo, yo no tengo ningún problema. Hermano, yo me había metido 4 años estudiando filosofía y había estudiado lo que se conoce como cosmología, teleología, argumento moral y argumento religioso. Me paro en el estrado y le digo a la profesora, ¿usted considera que la filosofía es una ciencia? Me tenía que decir que sí, porque el concepto que existía de ideología en mi país era, en ese tiempo, porque eso fue cambiando, comunismo dialéctico. Después era comunismo científico y todo eso siempre es un invento. Si la filosofía es una ciencia, pues perfecto. ¿Usted cree que la física es una ciencia? Sí. Pues muy bueno eso. Porque partiendo de la filosofía y de la física, vamos a probar que Dios existe. Me dice, eso es imposible. Le digo, que es imposible. Le dije, ¿usted sabe lo que es la cosmología? Y me dice, nunca había la ciencia que estudia el cosmos. Digo, no. Es la idea filosófica de que se conoce en filosofía como causa y efecto. Toda cosa que existe tiene un ser causante. Y tomo lo de borrar la bisagra, el borrador, y le digo, este borrador existe porque hubo un autor que lo creó. La existencia del mundo exige la existencia de un creador. Y la materia está comprobado que no es eterna. Y ahí empecé a dar todos los argumentos que yo sabía de cosmología. Después hablamos de teleología, la señora no sabía nada de teleología. Orden, belleza y finalidad de todas las cosas exigen la existencia de un ser ordenado. Y de ahí saltamos a hablar de física, de la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía. Y estuvimos hablando del movimiento y del motor impulsor. Le dije, ¿el movimiento es constante o es continuo? Me dice, es continuo. Señora no sabía nada de física.
Dígale, pero un movimiento es perfectamente continuo solo cuando tiene un motor impulsor capaz de continuamente, en perfecta condición, empujarlo. Pero per se la materia no tiene movimiento continuo, porque si yo ejerzo una fuerza, se mueve temporalmente, pero por la fricción llega un momento en que se detiene. Si el mundo gira, la Tierra rota, la Luna rota, como dice Einstein, el espacio está en movimiento y en continua expansión, ¿cómo se llama el motor impulsor de todo este movimiento? Yo no sé, digo, pues yo sí sé, se llama Dios, quien sostiene todas las cosas. Ahora vamos al argumento religioso. Explíqueme usted cómo todas las civilizaciones de todos los tiempos bajo el sol, en América, África, Oceanía, Europa, tienen el concepto de un ser superior al cual consideran divino y consideran como Dios, independiente de que sea Buda, Alá o quien sea. Como todas las civilizaciones tienen el concepto de la existencia de un ser superior al que llaman Dios. ¿De dónde viene la conciencia religiosa del hombre? Tiene que venir del Dios que pone la necesidad de adorar en el corazón del hombre. Me dijo, no, eso viene de la ignorancia de los pueblos. Le dije, no estoy de acuerdo con usted, porque más politeístas que los griegos no lo han habido nunca. Y de los griegos salieron los grandes matemáticos, los grandes físicos, los grandes filósofos, los grandes literatos. En conclusión, todo esto me dice que Dios existe. Y a la vez me declara firmemente que la única imbécil en este salón es usted, que no puede probar que Dios no existe. Váyase a la dirección. No me importa. Al otro año volví a empezar, me volvieron a votar. Y al otro empecé, me volvieron a votar. Al cuarto año dije, ahora sí, voy a aguantarme la boca, porque todo el mundo grabando, sí que todo bien el 10. Pero, ¿a dónde yo quiero llegar? Es que nosotros a veces damos por sentado que nuestros hijos están muy chiquitos para aprender verdades que le equipen para saber enfrentar su entorno. Y nosotros tenemos que liberarnos de los prejuicios a la hora de hablar a nuestros hijos y de instruir a nuestros hijos. Por ejemplo, los cristianos tenemos una tendencia a ver como tabú e inmoral hablar a nuestros hijos, aunque sean de pequeños, de sexualidad. Evidentemente usted no tiene que hablarle con un lenguaje ni vulgar ni morboso, pero hay maneras de poder instruir a nuestros hijos sexualmente para que cuando ellos enfrenten todas estas cosas absurdas que están pasando puedan dar respuestas idóneas y puedan decir, usted me dirá esto, pero a mí me enseñaron esto otro. Uno tiene que aprender a sembrar en sus hijos principios y valores. Usted como padre va a velar de su hijo y de su integridad emocional y espiritual a medida que usted invierte tiempo en desarrollando el carácter, la personalidad de su hijo. El sistema no es bobo, el diablo no es bobo. ¿Por qué usted cree que el diablo, primero que todo, ha trabajado a través de los gobernantes y sistemas para crear una generación de cristal, donde se ofende por todo, se daña por todo y por todo ¡ay! Porque con esto se está tirando al piso a una generación que tenga criterio, opinión y valores. Y autodeterminación y sobre todo carácter. ¿Cuál es uno de los problemas que está pasando en la juventud moderna? Que no han aprendido a tener principios ni carácter. Son desafiantes para la tontería y no son desafiantes por los criterios sólidos. Padre cristiano, es tu responsabilidad velar por tu hijo porque está en peligro emocional y espiritual. Y para ello tienes que invertir tiempo en sentarte con ellos, enseñarles teología, enseñarles Biblia. Los bautistas tenemos 2 catecismos. No le tenga miedo al catecismo. El catecismo no tiene nada que ver con el catolicismo. El catecismo es un sistema de enseñanza a través de preguntas y respuestas por la Biblia. Está el catecismo menor, que es para los niños, y hay un catecismo mayor, más completo, que es el que se enseña a adultos. Por ejemplo, en esta iglesia, los miércoles estamos dando el catecismo a través de preguntas y respuestas por la Biblia.
Y créame que si usted trabaja en las convicciones de su hijo y su hijo llega a ser un muchacho, una muchacha de convicciones, podrá estar expuesto a todas estas ideologías en las escuelas, pero va a poder dar respuestas bíblicas. Va a poder dar respuestas que honran y glorifican a Dios. Y pasé la hoja en todo esto y se me perdió el sermón. Ay, Dios mío. Aquí está. Estoy como Cantinflas. Eso es muy importante, mis amados hermanos. Otros enemigos que están socavando la integridad de nuestros hijos. Las redes sociales. Pastor, en la Biblia yo no veo las redes sociales. Sí, las malas compañías corrompen la buena costumbre. La única diferencia con las redes sociales es que es una compañía virtual, pero es compañía igual que está influenciando sobre la mente y el corazón de tus hijos. Arrastrándoles por esos pequeños videos de 1 minuto a ideologías, pensamientos, criterios y estilos de vida muy nocivos, a veces inmorales, incluso contrarios a los principios espirituales e incluso en contra de la propia familia. ¿Sabía usted que las pandillas, para poder captar a los jóvenes, lo primero que hace es sustituir a la familia? Convertirse en personas más cercanas que usted. ¿Y cómo usted cree que están captando hoy a los muchachos? Ya no es lanzándole un reto en la escuela o en la calle, es a través de las redes sociales. Usted quiere salvaguardar la integridad de sus hijos, ponga límites a las redes sociales con sus hijos. Chequéelos, verifíquese, o no se los permita. ¿Sabe usted cuántas personas han sido agredidas? Han cambiado su forma de ver la vida por causa de un simple chat que comenzó con un hola, ¿qué tal? En una ocasión, estando en California, un buen día me llega una notificación de parte de YouTube. Le felicitamos porque su video llegó a las 76,000 vistas. Digo, caramba, ¿qué predicación fue esta? Porque yo lo único que subo es predicación. Y cuando reviso, mi hija había hecho un video, el más tonto del mundo. Cogió el dedo, le pintó una carita y el otro otra, y había hecho un video de él. Y yo, por negligente, no me había dado cuenta que se había creado un canal de YouTube. Tenía más de 60 videos suyos y el de 75,000 visitas era el que menos visitas tenía. Cuando yo vi aquello, yo me quedé petrificado. Y cuando entro a los mensajes que se mandan por YouTube, me encontré a alguna gente pidiéndole cosas más nocivas. Se acabó YouTube en mi casa. Se acabó cuenta y se acabó todo y hubo disciplina por aquí. Pastor, es que eso es un extremismo. Mire, hay cosas que llevan acciones drásticas. Ahora, yo creo que también es positivo y bueno, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Que usted prepare y le enseñe a sus hijos los peligros que hay en las redes sociales y le den los tips, como dicen algunos, para que aprendan a identificar los abusadores y no tengan miedo de hablar cuando tienen que hablar. Padre cristiano, documéntese en la vida digital. Hoy en día hay mecanismos que le permiten a usted ver desde su teléfono dónde entró su hijo, con quién habló, con quién estuvo, dónde está, qué mensaje escribió, qué le dijeron, qué llamó, y se lo digo porque lo tengo todo filtrado. Y no cometa la negligencia de respetar la privacidad del niño. Mire, déjeme decirle algo. Mientras su hijo vive bajo su techo y usted es cabeza de familia, tenga la edad que tenga, usted es cabeza, usted es responsable y su hijo tiene que hacer lo que usted dice. Eso no se discute. Ay, pastor, es que entonces a los 18 se va a ir. Si se va, que asuma las responsabilidades de la salida.
Porque si tiene pantalones para atreverse a irse, que los tenga también para sostenerse. El problema es que estamos viviendo en una generación muy débil y cobarde. No. Ahora, créame que su hijo a los 18 no le va a decir, me voy porque ya yo soy independiente y quiero ser. Mira, el hijo que hace eso es porque no fue instruido correctamente en el temor a Dios y el respeto a los padres. Por eso es importante que usted entienda que esa educación empieza desde pequeño. Y es imprescindible tener cuidado de ellos. Aprenda a sus hijos a manejar las redes y prepárenlo para ello. Me ocurrió en una ocasión con una madre que viene a mí pidiéndome consejo porque su hija de 12 años empezó a ver videos indecentes, ustedes saben de qué hablo. Hermana, ¿dónde tiene la computadora su hija? En el dormitorio. Y la tablet y el teléfono en el dormitorio. Le dije, hermana, saque la computadora. Y usted como no sabía, es que yo voy, le toco la puerta y ella siempre tiene la puerta cerrada. Quítele el llave, quítele la computadora, quítele todo, póngasela en horario determinado donde usted la pueda ver. Cuando me suelta aquella mujer, es que yo no puedo violar la privacidad de mi hija. Digo, pues perfecto, déjele todo, que el día de mañana usted va a tener una hija de mala vida, pervertida o víctima de cualquier agresor sexual. ¿Dónde está la muchacha hoy en día? Es lesbiana, apartada y con una vida bien desordenada. ¿Y por dónde empezó la cosa? Por un Facebook. Pero el problema no empezó por el Facebook. Empezó por una madre que no tuvo el carácter que había que tener para poner límites o educar. Porque usted no hace nada si usted pone límites y no educa. No, usted tiene que educar y poner límites, poner disciplina. Cuidado con las redes sociales. Otro peligro, la confianza despreocupada de los padres en las instituciones. Mi hijo está en la escuela, allí le va bien, ya hablamos de esto. Las personas que creemos conocer y que son conocidos, familia o no. Es que lo dejé en casa de fulano, es excelente familia. Es excelente familia desde el punto de vista de lo que usted puede ver exteriormente. Pero usted no sabe cuál es la maldad que hay en la mente y en el corazón. Y usted no sabe quién es el que va a llegar a casa de esa persona. Pastor, no podemos ser tan fatalistas en la vida, pero es que esas fatalidades ocurren. Hermanos, herencia de Jehová son los hijos. ¿Para quién? Para ti. ¿A quién le toca cuidar la herencia? A ti. Nadie va a cuidar a tus hijos mejor que tú. Y yo no estoy diciendo que usted no lo deje compartir con. Adelante, que comparta, pero con supervisión. Yo tengo que estar, yo tengo que ver. Cuando cae la noche y se cierra la puerta, usted tiene que estar en mi casa. Y así como usted no deja que nadie, su hijo se quede en casa de nadie, tampoco permite que el hijo de nadie se quede en su casa. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted permite que otro muchacho se quede en su casa, usted está abriendo la puerta al compromiso de dejar el suyo. Ustedes han visto por YouTube el videíto del muchacho que le dice a la madre, madre, quiero ir a la fiesta, y la madre dice, usted no va, pero todo el mundo va, usted no es todo el mundo. ¿No lo ha visto? Y diríamos, ¿qué madre tan extremista? Es que hay medidas que requieren extremo. Ahora, hay etapas y etapas, los muchachos van creciendo, entonces usted tiene que enseñarle lo que es santo, lo que es agradable a Dios, lo malo que hay allá afuera, no por práctica, sino por consejo, advertir y enseñarle a cómo enfrentar la fe. Porque si bien no es saludable dejar al muchacho suelto por la libre, tampoco es saludable encriptarlo en una bola de cristal. No, él no puede aprender de esto, no debe de saber de esto, no se habla de esto, no se habla.
Porque cuando su hijo enfrente la universidad, la escuela y tenga que hacer cosas que hace todo ciudadano, la independencia, la escuela, el trabajo, etc., no va a saber la maldad que hay, y créanme que se lo van a comer vivo y va a terminar más mundano que el peor de los mundanos. Yo no estoy hablando de que su hijo vaya y peque para que compruebe, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo eduque en todo el sentido de la palabra. Miren, en el mundo hay esto, ocurre esto, pasa esto. Pero hermano, ¿cuál es el problema nuestro? Que esperamos estar en el centro del problema para darle solución al problema, en vez de educar previamente, trabajando para que cuando nuestros hijos estén en esta situación puedan ser salvaguardados y puedan honrar a Jesucristo con una vida impecable, porque ya están entrenados para enfrentar al mundo. O sea, tiene que haber un equilibrio. Hay un dicho que dice: el ojo del amo, ¿qué? Engorda el caballo. Otro lugar, la iglesia. Pastor, la iglesia está llena de santos, sí, y también de lobos rapaces. Yo le quiero hacer una pregunta y tenemos que ser muy sinceros. ¿Ha habido abusos sexuales en las iglesias, sí o no? Lastimosamente. Han habido niños agredidos. Entonces usted, como padre cristiano, no puede unirse a una iglesia donde usted no vea garantías de protección para los niños, donde el salón de clase sea visible, donde haya cámaras de seguridad, donde los involucrados hayan sido verificados su récord criminal, y aunque esté intachable el récord criminal y haya cámaras y haya de todo, aún así seguir, ¿qué? Desconfiados. Porque usted no sabe en qué momento el diablo puede entrar en alguien y conducirle a cometer una barbaridad. Por otro lado, no sabemos al final quién es el que entra por la puerta. Los hermanos viejos en la fe los conocemos, pero no sabemos quién es el que puede llegar y con las mañas que llegan. Son realidades. Por eso es importante que el padre cristiano, aún en la iglesia, tenga a sus hijos a vista y los prepare y los eduque. Sea donde sea, si a alguien le toca aquí o allá, usted me dice. Si alguien te habla de esto, aquello y lo otro, usted me dice. Denle la confianza a su hijo para que le diga sin reproches. Porque de usted no tomar estas medidas, al final, ¿quién va a ser el más dañado? Su hijo. Y Dios le pide a usted que usted sea alguien que protege a su hijo. Es más, no confíe ni siquiera en el que es pastor, líder o lo que sea. Porque también entre este sector se han levantado muchos abusadores. Y no podemos callar una realidad. Y la responsabilidad de educar y cuidar a su hijo es suya. No es tarea de la iglesia proteger a tu hijo. Sí es responsabilidad de la iglesia denunciar a un abusador cuando un niño ha sido abusado en la iglesia o cualquier otra persona. Yo no estoy de acuerdo con esas iglesias que encubren las cosas y mueven a la gente. No, denuncia, porque eso se llama crimen. Otra área que pone en riesgo la vida de su hijo: las compañías y amistades. Y sea crítico, porque a veces la mala compañía y la mala amistad es tu hijo. Y la tendencia de los padres es culpar a otro, y mi hijo es la monedita de oro. Cuando mi abuela por parte de padre vivía, recuerdo que el gobierno se antojó de demoler el edificio donde ella vivía, frente a la bahía de La Habana, en un edificio que se llamaba San Pedro. Allí frente a lo que son de La Habana, en Cuba, frente a donde se cogen las lanchas de regla. Ahora lo demolieron porque se lo habían dado a los rusos para que construyeran una catedral rusa que hay ahí ahora. Ahí vivíamos nosotros. Cuando sacan a la familia ahí, los mandaron para un albergue
Un albergue era una escuela donde en cada aula metieron a distintas familias hasta que les pudieran conseguir una casa a cada quien. Y en este albergue mi abuela hace una amistad. Y esta señora tenía un hijo, más o menos de este tamaño, hermano, flaco, famélico. Famélico es que era un cadáver, pero flaco, re flaco. Aquí yo te hablaba, parecía un zombie. Y aquella madre todo el tiempo, ay, mi hijo pobrecito, qué bueno, qué tranquilo. Verdaderamente tú mirabas un muchacho hiper tranquilo, y un buen día la patrulla, la policía, un camión lleno de policía cercaron el lugar y sacan al muchacho esposado. Todos nos quedamos, digo, aquí qué pasó, dice, es traficante de carne de res, se roba la vaca, las mata y vende la carne. Mire, dice la madre, ay, si mi hijo es incapaz de matar una mosca, hasta los flaquitos, ¿ustedes creen que eso puede con una vaca? Y en Cuba hacen una cosa que le llaman la reconstrucción de los hechos. Y agarran a aquel muchacho, le ponen una vaca y le dicen, descuartícela. Oiga, el flaco aquel se transformaba con un cuchillo en la mano, era una fiera desguazando la vaca. ¿A dónde llego? No se autoengañe siempre pensando que su hijo es lo mejor de lo mejor. Su hijo es bueno y no dudo que tenga virtudes, pero tenga cuidado, tenga siempre en cuenta que su hijo también es pecador. No se deje engañar por lo que su hijo le quiera vender a usted, porque los hijos son engañosos para presentarse siempre delante de los padres como lo mejor, a fin de ocultar la maldad que hay en su corazón. Son realidades. Porque dígame usted que usted no hacía de la suya cuando era joven para lograr lo que usted quería de su padre. Nunca limpiaba la casa, era una regada de primera, pero cuando quería ir a la fiestecita, usted se levantaba, ¿qué? Limpiando. Ahí saltaba la vida y decía, algo quiere. El método hoy quizás ha cambiado, pero la idea sigue siendo la misma. Instruya a su hijo para que aprenda a escoger bien las amistades. Instruya a sus hijos para que tengan discernimiento. Porque ellos necesitan discernimiento para saber escoger. Pero involúcrese usted. Averigüe quién es el amigo, de dónde viene, qué familia tiene. Es más fácil arrastrar a lo malo que a lo bueno. Las malas compañías corrompen. ¿Qué cosa? Lo dice la Biblia, las buenas costumbres. Y hay un adagio popular en la calle que dice, al que a mal árbol se arriba. No, yo lo estoy invirtiendo intencionalmente. Mala sombra lo comió. Yo lo dije al revés, porque al que buen árbol se arriba, no, yo lo quiero intencionalmente, lo estoy diciendo al revés. Eso es una gran realidad. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice no enyunte asnos con buey? Porque no funciona. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos? Todo el mundo lo aplica exclusivamente al matrimonio, pero eso aplica en todas las esferas de la vida, incluyendo las amistades. Usted tiene una amistad inconversa, incondicional, tarde o temprano va a saltar la liebre. Y en las relaciones de los hijos es exactamente lo mismo. Padre, no le dé miedo a su hijo. Usted no le tiene que decir al muchacho, no te quiero ver con ese. No, tome acción para que no esté con ese. Sea selectivo. Propicie la creación de amistades que construyen y que... No, pero pastores, que entonces, ¿cómo lo va a ganar para Cristo? En el nombre de ganar para Cristo, siempre se hacen muchas cosas mal hechas. Ahora déjeme decirle algo y ya voy a terminar. El primer subpunto del punto 1. La semana que viene vamos a seguir porque quiero seguir con este tema, que es importante. Muy importante. Hermanos, esto es muy importante. No le quite a los hijos los ojos nunca
de encima. No se crea que su hijo se la sabe todo y no se crea que su hijo está bien. Si su hijo está bien, dele gloria a Dios, dele alabanzas a Dios, pero no le quite el ojo. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe en qué momento va a aparecer el malacabeza en la vida de su hijo que le arrastra. Su hijo hasta ahora ha caminado muy bien con Dios y usted no. Su hijo está gracioso, está guapo, llega la mujercilla de la calle que le echa el ojo y le quiere echar el guante, lo desquicia y ahí el hijo se olvida de Dios, de usted como madre, de usted como padre, y todo se desequilibra. Usted como padre, cuando aparecen las moscas, tiene que convertirse en el matamosca. ¿Sabe a qué me refiero con las moscas, verdad? A ese que usted está viendo, a ese muchacho, a esa muchacha que está rondando a su hijo por simplemente pasar un tiempo fuera de todos los parámetros bíblicos. Ahí usted se tiene que cuadrar y decir no. Si el muchacho se pone en eso, orar por él y ayunar. Pero usted no tiene que esperar a que aparezcan las moscas. Usted tiene que aprender a preparar a su hijo para cuando las moscas aparezcan las pueda espantar. El problema es que venimos a hablar de noviazgo y sexualidad con los hijos solo cuando ya están metidos en el problema. Enséñale pureza moral, enséñale sexualidad desde pequeño. Es más, le voy a decir algo, probablemente sepa más que usted de eso, porque en la escuela se lo están dando. ¿Y qué usted prefiere? ¿Dárselo a usted conforme a la Escritura o que se lo den conforme al mundo? ¿Sabe quién es el que va a llorar al no tomar cuidado con la protección de los hijos? Usted. Pero no lo haga por usted. Porque si usted toma todas estas acciones pensando en usted, e incluso pensando solo en su hijo, usted está siendo egoísta. Tome acciones pensando en que el nombre de Dios sea honrado. Enseña a su hijo a honrar a Dios, a glorificar a Dios, a temer a Dios, a vivir para la gloria de Dios, a que piense en Dios en cada decisión y cada paso de la vida. Y cuando todo el corazón de tu hijo esté volcado hacia Dios porque quiere honrar a Dios, créame que cuando llegue y se encuentre en la escuela el maestro que viene a agredir su fe va a tener la respuesta idónea y va a salir victorioso. Créeme que cuando llegue a las redes sociales y le salga algo inesperado va a poder cerrar. Créame que cuando usted enseña a su hijo a temer a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios, cuando llegue la persona lasciva que lo quiere hacer caer en el pecado, va a saber apartarla. Cuando vea a la persona inadecuada para una amistad, va a saber ponerla a un lado, después de haberle predicado a Cristo. Si usted le predica a Cristo a una persona que es su amigo, que es el paso número 1, y esa persona no responde al Evangelio, usted no empieza a ver fruto del Evangelio en su vida, es tiempo. Yo no le estoy diciendo de pelearse de ella y nunca más mirarle en la cara, no estamos hablando de eso, estamos hablando de guardar distancias asociacionales. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Porque ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Cristo y Belial, dice la Biblia, ninguna. Y donde no hay comunión no va a fluir la bendición de Dios. Entonces, Padre, si quieres que tu hijo viva protegido en lo espiritual, lo emocional, lo físico, enséñale sobre todas las cosas a vivir para honrar a Dios en todo. Amén. Que el Señor nos bendiga ricamente. La semana que viene seguimos con su punto 2 y el punto 1. Yo pensé avanzar más, pero hay cosas que se salen de su lugar. Amén. Que el Señor nos dé gracia para educar a los hijos. ¿Saben por qué digo esto? Porque a veces lo hacemos bien y desdichadamente el maligno también gana ventaja y termina arrastrando.
Pero confiemos en el poder de Dios, descansemos en el poder de Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Hagámoslo y en algún momento Dios hará la obra completa. Amén. Dios los bendiga. Terminamos cantando una última alabanza. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. La bendición de oír de tu palabra, ser edificados por ello. Encamina nuestros pasos. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre y a ser los padres y hermanos. Danos sabiduría, danos consejo para poder llevar a cabo esta obra tan difícil. En Cristo. Amén.